Gracias por continuar con nosotros en El Despertador. Ahora pasamos a nuestra entrevista central. Tenemos un invitado, bueno, del sector privado, representante del sector empresarial, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Está con nosotros César Dargan, bienvenido. Esteban Ezequiel, qué bueno estar con ustedes hoy aquí. César, muchísimas gracias. Y antes de entrar en materia económica, me gustaría volver al electoral, porque ya lo hemos hablado, ustedes nos ayudaron, incluso nos trajeron aquí algunos de los observadores internacionales que invitó CONEP, pero en el día de ayer, el presidente, bueno, más bien la Fuerza del Pueblo, anunció que postergaba, sin fecha definida, la reunión a la que invitó el presidente Abinader a el expresidente Leonel Fernández y líder de la Fuerza del Pueblo. Me gustaría conocer su opinión, qué lectura hacen de esa invitación y de la negativa de la Fuerza del Pueblo. Yo creo que nosotros estamos viendo una película que va muy rápido y estamos pasando de un capítulo a otro sin darnos cuenta de la dimensión de lo que tenemos por delante. Hace apenas poco más de una semana que tuvimos elecciones y en algo inédito en la República Dominicana, antes de la medianoche, avanzada ya el proceso, hubo inclusive un reconocimiento del liderazgo de la oposición de cuál había sido el resultado. Para nosotros una sorpresa como país porque en nuestra cultura democrática, si bien es cierto desde el año 1966 han habido transiciones pacíficas, no menos cierto es que nunca habíamos visto lo que vimos aquí el domingo 19 de mayo. Por eso, inclusive, en los días posteriores, cuando se anuncia un diálogo al más alto nivel político, pues fue algo bien reconocido por toda la sociedad. Yo creo que parte de lo que ha ocurrido ya en las últimas horas es parte de esa dinámica propia de los partidos políticos en un proceso de reflexión, de redefinición de sus estrategias, de posicionamiento. Entonces, nada, o sea, que se dé o no se dé la reunión creo que es secundario frente al ambiente que se empieza a construir en nuestro país y ojalá, aún con sus marcadas diferencias, puedan mantener los canales de comunicación que permitan afrontar los temas nacionales con la debida seriedad. Dargan, bueno, ayer tuvimos aquí al ministro de Trabajo que nos anunció que ya para este verano, en próxima semana, se va a presentar al Congreso Nacional una propuesta consensuada de reforma del Código de Trabajo, donde participa obviamente el sector privado. Efectivamente ya están en consenso los sindicatos y el sector privado con relación a los cambios que hay que hacerle a este código. Bueno, quizás es prematuro para hablar de fechas. Lo que sí puedo reconfirmar, como ha adelantado el ministro, es que el diálogo tripartito ha fluido. El diálogo tripartito, inclusive en estos procesos electorales, no se ha visto interrumpido. Hemos conversado, el sector sindical en representación de los trabajadores, el gobierno y el sector empleador, sobre diferentes posibilidades de reforma y actualización del código. Yo creo que nos ha permitido colocarnos en la situación actual de la República Dominicana y mirar al futuro. Un código de 32 años definitivamente no le aplica al país en que hoy vivimos. Hay muchos aspectos que tienen espacio de mejora, hay acercamientos importantes, creo que hay muchas posibilidades de consenso y lo que aspiramos es a seguir el proceso de diálogo y lograr un código acorde a estas nuevas circunstancias. Y para el CONEP, para la cúpula empresarial, ¿cuáles son las prioridades en esta reforma que se da al Código del Trabajo? Hay diferentes aspectos. Vamos desde lo formal, en lo que a través de la jurisprudencia han habido decisiones que han girado en torno a disposiciones actuales ya no aplicables del código. Entonces sería una primera actualización, una segunda, convenios internacionales que ha suscrito la República Dominicana. En tercer lugar, quizás una de las causas de mayor preocupación, que son los tediosos procesos judiciales y administrativos, que por una parte generan mayor informalidad en la República Dominicana y por otra ni siquiera son guardianes de los derechos ni de los trabajadores ni de los intereses de las empresas. Nosotros vemos plazos que no se cumplen, documentos que no existen, complejidades que ya no tienen sentido en estos tiempos. Vemos que hay muchas nuevas modalidades de trabajo que para el legislador del 92 eran quizás cosas del futuro, pero sobre todo la pandemia nos ha traído esa nueva realidad. Vemos inclusive que en las nuevas modalidades del trabajo hay diferentes tipos de jornada y se flexibiliza la jornada, siempre y cuando se respeten los derechos de los trabajadores con los descansos apropiados, con los límites de horas semanales y mensuales, pero adecuados a la naturaleza misma del sector de la economía del que se trata. Entonces yo creo que hay muchas cosas, el contrato de trabajo como tal, desde su formación, los requisitos, las formalidades, su ejecución,
y hasta la terminación y las causas de esa terminación, pues son de los aspectos que están sobre la mesa y que entendemos que nos dan mucho material para poder seguir avanzando. Bueno, habrán otras reformas. El presidente Luis Abinader ha dicho que va a concentrarse en este periodo electoral, para este periodo presidencial, para poner en marcha y tratar de darle salida a una serie de reformas que había planteado antes. Sin embargo, hay una que se va a tornar prioritaria, que es la que tiene que ver con más que reforma, con el pacto fiscal, donde también el sector privado va a tener una alta participación. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el CONEP con relación a esta parte de una reforma fiscal, una reforma tributaria? Mira, definitivamente, Esteban, este es el sabor del mes de la heladería. O sea, no importa qué tema uno hable, y al final del día se coloca en el debate la discusión de un pacto fiscal. Esta es una tarea pendiente de hace más de 20 años. Recordemos que en el año 2012 nosotros plasmamos en un documento lo que era un sueño país en el mediano y largo plazo, y visualizamos la República Dominicana en el año 2030 y dijimos, mira, para construir ese país que queremos hay 3 pilares que tenemos que reenfocar de cara a nuestro desarrollo. Uno de ellos era el tema educativo, otro de ellos el tema eléctrico y evidentemente el pendiente tema fiscal. Los 2 primeros ya cuentan con un marco de acuerdos que la discusión sería otra de si se cumplen o no, de en qué condiciones están o no, pero ya al menos han sido concertados acuerdos en torno a los mismos. El pacto fiscal es una tarea pendiente que tenemos que abordar. Ahora bien, ese fantasma de la Estrategia Nacional de Desarrollo y cuál es el compromiso con el pacto fiscal también hay que entenderlo. Lo que establece la estrategia es un compromiso de lograr la sostenibilidad de la República Dominicana en el tiempo a través de una reestructuración de su sistema fiscal que debe ser integral. E inclusive menciona específicamente 2 cosas. Una ley de responsabilidad fiscal, y actualmente cursa en el Congreso Nacional un proyecto en torno a la misma. Y en segundo lugar, una aspiración de ajuste de la presión tributaria en la República Dominicana. En aquel momento se tomaba una línea base de dónde estábamos y visualizábamos qué ocurre, inclusive en una barra alta como en los países de la OCDE, más allá de países de nuestra propia región. Y se estableció que nuestra presión tributaria, que en aquel momento rondaba un 14%, pues ya al finalizar el pacto estaría cerca de un 24%. Todo eso suena lindísimo y complejo, pero hay que aterrizarlo. ¿De qué se trata? La economía del país se mide a través de muchos indicadores, pero quizás el más fehaciente es el Producto Interno Bruto, es decir, cuántos bienes y servicios se producen en nuestra economía en un periodo de un año. Y la presión tributaria, a su vez, es un porcentaje de esa producción de bienes y servicios, cuánto recauda el Estado para cumplir con sus necesidades. Nosotros hemos visto y nos hemos comparado con muchos países en los cuales tienen altos niveles de presión tributaria, sin embargo, tienen todavía desequilibrio e inigualdad social en muchos aspectos y no han transitado el camino del desarrollo que tiene nuestro país. Lo que sí es un hecho cierto es que los ingresos que recibe el gobierno dominicano no son suficientes para responder a las necesidades que tiene nuestro país. Y por eso estamos en la mejor disposición de ser parte de esta conversación, buscando formas que permitan abordar este tema de manera integral y sobre todo sostenible en el tiempo. ¿Y qué parte de esas reformas impactarían, por ejemplo, en las exenciones fiscales que reciben sectores importantes como el eléctrico, como el turístico, por ejemplo, como las zonas francas? ¿Cuál es la postura del CONEP sobre esos casos específicos? Por eso es que la palabra integral, progresivo, que no detenga nuestro modelo de desarrollo, que sea un vehículo que incentive y promueva la generación de empleo, son principios que tienen que estar sobre la mesa. Evidentemente salen los temas de los regímenes especiales y las exenciones que se dan a determinados sectores. Ese es apenas uno de los componentes. Nosotros debemos partir de que nuestra economía tiene un alto nivel de informalidad. Es decir, no todo el mundo paga. Y por eso cuando nosotros vemos la presión tributaria de nuestra economía, nos damos cuenta, si profundizamos en los sectores formales de nuestra economía, que la presión tributaria que actualmente tienen puede ser el doble o el triple de lo que es la presión tributaria en el resto de la economía. Entonces tú dices, eso significa que una porción de nuestra economía no paga y la que paga ya está pagando suficiente. Pero como he dicho, hay que ser parte de una reforma que permita corregir algunas distorsiones, generar recursos adicionales, y esto implica cosas que van más allá de lo puramente tributario. No es solamente cuántos impuestos más yo voy a cobrar, porque si tu sistema no funciona,
por más que tú cobres, lo estás echando en un hoyo y en el tiempo no será suficiente. En nuestro país tenemos ejemplos. Tenemos ejemplos de ajustes fiscales que en el corto plazo no han cumplido, ni siquiera en el corto plazo han cumplido con sus metas recaudatorias y en el tiempo la profundidad de las brechas ha sido mayor. Entonces, cuando nosotros vemos los regímenes especiales y se cargan dentro del gasto tributario, el gasto tributario ronda alrededor del 4.6% de nuestro Producto Interno Bruto. Si le hacemos una radiografía a ese gasto tributario, a los ingresos que el gobierno no está percibiendo en estos momentos por alguna facilidad, nos damos cuenta de que alrededor del 40% es el ITEVIS a personas físicas. Y cuando vamos bajando en la escalera, nos damos cuenta de que temas como las zonas francas o el turismo apenas son cifras ínfimas del total de lo que nos está percibiendo. Por eso un abordaje integral que permite inclusive identificar cómo focalizar subsidios y apoyos a los sectores más necesitados, que la clase baja, que la clase media no se vea afectada, pero que tampoco se detenga el modelo de desarrollo que tenemos que permite que la iniciativa privada siga generando empleo. Luego, cuando el Fondo Monetario Internacional viene cada 3 meses aquí a hacer la evaluación de la economía como parte del llamado capítulo 4 de nuestro acuerdo con ese organismo, siempre en su documento final termina mencionando la parte de la necesidad de una reforma fiscal y propone, siempre coincide en proponer que esa reforma debe enfocarse principalmente en una revisión de las exenciones fiscales y una ampliación de base imponible de determinados impuestos ya existentes, como si entendieran ellos que esas dos partes deben estar incluidas sí o sí en una reforma aún sea integral. Y debe ser parte de la conversación. Mira, Esteban, yo me encontré un documento sumamente interesante y te lo voy a compartir, que era una presentación precisamente del Consejo Nacional de Empresa Privada de junio del año 2004. Hace 20 años. Si nosotros nos remontamos a ese momento, acababa de ocurrir la crisis de los bancos, estábamos en la antesala de una transición política en nuestro país, muchos retos económicos globales, entonces era un aspecto bastante convulso. Me río porque los temas que se trataban en ese momento, hace 20 años, eran exactamente los mismos temas que estamos viendo ahora. El detalle que sí me fijé es que algunos de estos temas estructurales, al no atenderse en el tiempo, lo que han hecho es agravarse aún más. ¿Cómo cuáles? Nosotros veíamos, por ejemplo, que ya hacía mención ese documento a pérdidas de las distribuidoras. Las pérdidas en aquel momento eran 450 millones de dólares y era algo alarmante. Hoy las pérdidas pueden ser alrededor del 1.5% de nuestro Producto Interno Bruto, es decir, 1.200, 1.500 y más millones en nuestra economía que pueden servir para muchas otras cosas. Si nosotros vemos tan solo ese tema eléctrico, en el año 2020 y 2021, cuando se suscribía el pacto eléctrico, veíamos que esas pérdidas rondaban en las distribuidoras en alrededor de un 30% promedio. Hoy esas pérdidas rondan un 40% promedio. Entonces, si tú me dices que el tamaño de esa reforma o la aspiración que pueda tener esa reforma puede ser de un 1, de un 2, de un 3, de un lo que sea, por ciento de nuestro Producto Interno Bruto, y vemos que hay hoyos como el que tenemos en el sector eléctrico, son cosas que tenemos que abordar. Entonces, lo que tú dices, Esteban, es cierto. Muchos organismos multinacionales hacen recomendaciones, tienen que ver en gran parte con ajustes a nuestro sistema, pero asumirlo de manera integral conlleva también ver qué está ocurriendo y dónde que se están yendo los recursos en nuestro país. Una situación que se da, y lo recuerdo también mencionando el año 2004, cuando el presidente Leonel Fernández retornó al poder, se planteaba una reforma bastante amplia en ese sentido. Temístocles Montá, que era el ministro secretario técnico en esa época, creo, si mal no recuerdo, hablaba de que el gobierno le presentó al sector empresarial, le dijo, miren, ¿qué reforma fiscal ustedes plantean? Y finalmente el gobierno tuvo que imponer su propia reforma porque el sector empresarial no llegó a ponerse de acuerdo, porque hay mucha diversidad también aquí en cuanto a nuestra economía en el sector privado. Y se lo menciono porque usted representa precisamente a la principal organización del sector empresarial. O sea, muchas veces hay cosas que se estancan porque los mismos empresarios, cada quien ala por su lado en cuanto a sectores, y entonces no se termina de hacer algo integral. Y es normal, mira, el CONEP de hoy en día son 68 asociaciones y 76 empresas. Indirectamente representa 60.000 empresas de todos los sectores, de todos los tamaños, de todas las regiones. Te doy la razón, ponernos de acuerdo internamente no siempre es fácil,
Pero yo creo que en este momento estamos todos alineados, al menos en cuáles deben ser los principios para abordar esta situación y poder contribuir al desarrollo sostenible de la República Dominicana. Cuando nosotros vemos cuáles son los ingresos de nuestro país, alrededor de sobre el 90% son impuestos. Y cuando rodeé también la aguja hacia atrás, me di cuenta de que la composición del aporte de esos impuestos ha estado en la misma proporción. Alrededor del 35% de los impuestos de nuestro país vienen del ITEVIS. Y hablamos hace un momentico que eso es aún con una base sumamente erosionada. Alrededor de sobre el 30% viene del impuesto sobre las ganancias, del impuesto sobre la renta, y luego 10-11% viene sobre el impuesto selectivo, y luego otros impuestos menores y otros ingresos. Eso nos coloca a nosotros frente a una situación de pensar, bueno, vamos a ser parte de esta discusión, pero ¿qué tan eficiente estamos siendo con lo que actualmente tenemos? Y la respuesta la encontramos, por ejemplo, en un documento que publica el Centro Interamericano de Administración Tributaria, que dice, mira, en las condiciones actuales, lo que es el IVA en otros países, aquí es el ITEVI, de cada peso que podría recaudar el Estado, lo único que está entrando son 35 centavos. Hay 19 centavos de esos que no están entrando porque son parte del gasto tributario, es decir, hay algún tipo de exención. Pero el resto, alrededor del 40 centavos más, no entra por ineficiencia recaudadora, por contrabando, por competencia desleal, por evasión. Y tú dices, wow, pero eso está ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Solamente aumentar impuestos o hacer algo? ¿O vamos también a invertir en que el Estado tenga la capacidad de recaudar dinero que no está recaudando? Pero cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo entonces con el impuesto sobre la renta de personas morales, es decir, de las empresas, nos damos cuenta de que cada peso que puede entrar, 62 centavos ya están entrando. Entonces, es lo que te digo, ahí tenemos retos importantísimos en cómo lograr mayor eficiencia, mayor transparencia, mayor cumplimiento de la ley y colaborar a que el Estado tenga más recursos para suplir las necesidades. César, ayer estaba aquí el ministro de Trabajo, estuvimos hablando, por supuesto, del aumento salarial, de los ajustes. El año próximo se espera un nuevo ajuste al salario mínimo. Y él nos hablaba, lo ha repetido en varias ocasiones, de su propuesta de que el salario mínimo se vaya indexando anualmente con base en la inflación, posiblemente, y que de alguna manera también esto ayude a impulsar el crecimiento de los salarios no mínimos, porque obviamente esos no están regulados. ¿Cuál es la postura de CONEP, sobre todo sobre la indexación, la posible indexación del salario mínimo anualmente? Mira, si nosotros tomamos en cuenta los dos últimos ajustes de salario mínimo, el ajuste del año 2023 y el ajuste del año 2021, han sido dos de los ajustes más altos que ha tenido la República Dominicana en su historia reciente. ¿Ha sido eso suficiente? Definitivamente no. Estos han sido ajustes al salario mínimo no sectorizado, que ha mejorado bastante en comparación con años anteriores, pero definitivamente tenemos un camino por recorrer. Por eso los primeros que hicimos el planteamiento de que el abordaje no podía ser del salario nominal. No puede ser si una gente gana 24,000 pesos, 25,000 pesos, 20,000 pesos, no. Es el salario real. ¿Cuáles son los ingresos que requiere una persona para poder satisfacer sus necesidades? Y eso va más allá de esos ajustes coyunturales en el tiempo que se puedan producir. Otro tema que hemos planteado es que, bueno, ir al Comité Nacional de Salarios cada 2 años es ir a un matadero. Es ir a que los empleadores dicen un número, los trabajadores dicen otro, y a veces se parte la gallina por mitad y se logra lo que se pueda. Tengo que reconocer que estos dos últimos ajustes han sido a través de un diálogo respetuoso y de común acuerdo entre las partes. Pero tenemos antecedentes en los cuales o se han parado los empleadores o se han parado los trabajadores de la mesa inconformes con lo que se ha decidido. Y para eso es fundamental que nosotros tengamos criterios objetivos que permitan que ese ajuste vaya acorde a las condiciones del momento. Cuando se habla de una indexación, y se hablaba en el último ajuste de salario, se hablaba de una indexación por inflación. Era fácil de hablar de una indexación por inflación, o podía ser sexy, podía ser dulce, cuando teníamos unos picos inflacionarios con inflación en doble dígito. Entonces, si esa hubiese sido la tendencia, a lo mejor era la salida más clara. En aquel momento nosotros dijimos, no podemos actuar por las condiciones de una coyuntura específica y debemos medir una serie de indicadores que de manera objetiva permitan que los ajustes se produzcan en el tiempo
que las empresas puedan seguir siendo competitivas, generando empleos y aumentando su productividad, y que al final del día los que más se tienen que beneficiar, los trabajadores, tengan los ingresos que les corresponden. Entonces, todavía albergamos la esperanza de que esa discusión cada vez tenga más criterios objetivos, que podamos visualizar al futuro con una transición no solo del salario nominal, sino sobre todo del salario real de nuestros trabajadores. Perdón, Esteban, y una posibilidad podría ser, por ejemplo, que el salario mínimo se estableciera con base en la canasta básica. Recordemos, el Banco Central cada mes publica cuál es el costo de la canasta básica, estos 313 productos aproximadamente, y que su costo es superior al salario mínimo más alto que tenemos en el país. Bueno, podemos tener muchos indicadores, pero cuidémonos de adaptarnos a cuestiones que sean coyunturales del momento y que fluctúan. Ustedes han recibido el informe más reciente del Ministerio de Economía, que presenta una serie de indicadores. La canasta básica en este periodo ha reflejado un descenso en los precios. No era lo que ocurría el año pasado. Entonces, tenemos que cuidar mucho de que los indicadores que se utilicen sean lo suficientemente objetivos, entenderlos de manera integral, ver que el salario real conlleva otros aspectos. Por ejemplo, para el trabajador, ¿cuánto está pagando el trabajador de impuestos en adición? ¿Y hasta cuánto debería ser el límite tolerable para que no pague esos impuestos? Pero del lado de la empresa, por ejemplo, del empleador, ¿cuál es la carga que tiene en adición al salario? Es decir, por cada peso de salario se pueden generar hasta 60 centavos adicionales entre lo que conlleva los beneficios que tiene que asumir para el trabajador. Contribuciones a la seguridad social, pasivo laboral, cesantía, Infotep. Cuando tú sumas todo eso, eso puede ser hasta un 60% del salario como tal. Entonces, veámoslo de manera integral y ojalá esas reformas tengan de cara a modelos que funcionan en muchos otros países. Bueno, el planteamiento del ITEVIS, ahí hemos visto una propuesta que tiene el Centro Económico de Estudios Económicos, Centro Regional de Estudios Económicos y Sostenibles, el CRES, que hace referencia a tal vez la posibilidad de que el ITEVIS sea generalizado y que se baje la tasa como una forma de reducir la evasión de este impuesto, y que también sea menos regresivo en el sentido de que pudiera focalizarse la compensación a los sectores de menos ingresos. Y plantea así porque dice que el ITEVIS, y en eso tiene razón, nosotros tenemos productos que están exentos y servicios que están exentos del ITEVIS, pero que su cadena de producción tienen ITEVIS incluido. Entonces, al final es un producto exento donde el productor, para llegar a ese producto final, tuvo que pagar ITEVIS en determinados escalones. Al final el consumidor termina pagándolo como quiera. ¿Ustedes han evaluado esa posibilidad de que en el país haya una generalización de este impuesto con una tasa obviamente más baja, a los fines de que entonces así se pueda enfrentar un poco la evasión a la que usted hace referencia, que anda por el 40-50%? Mira, ahí ha aumentado una proliferación de propuestas en torno al tema fiscal en las últimas semanas, muchas interesantes. Específicamente con el ITEVIS hay varias cosas sobre la mesa. Una de ellas que permanezca igual, otra que se amplíe la base con la misma tasa, otra que se amplíe la base con una reducción de la tasa, otra que se amplíe la base con tasas diferenciadas. Y al final del día todas las opciones deben ser ponderadas, pero no de manera particular, sino en la integralidad, que debe ser uno de los elementos fundamentales de esta discusión en el momento que ocurra. Digo esto porque el ITEVIS por sí solo no es la solución a las fallas estructurales que nosotros tenemos, pero es un elefante blanco que está en el salón y hay que ponerle atención. Entonces, cualquiera de las opciones podría contemplarse. Lo has repetido varias veces y coincido plenamente. Esto no debe afectar a los sectores de menores ingresos. Esto no debe generar distorsiones en nuestra economía, y esto mucho menos debe ser un freno para la actividad económica, que al final del día es la que genera empleo, es la que paga impuestos, es la que invierte en nuestro país, y lo hace precisamente por las condiciones de estabilidad que vive en comparación con el resto de la región. El gobierno, bueno, el sector empresarial, discúlpame Ezequiel, no está solamente enfocado en aspectos económicos, sino también en aspectos institucionales y de velar por la democracia del país. Hemos visto que el presidente Luis Abinader ha sido un tanto insistente con que quiere modificar la Constitución de la República para ponerle candado, para lo que fuere.
¿Ustedes cómo observan este proceso? ¿Creen que la Constitución de la República debe ser mejorada, tocada nuevamente, o que tal vez como está se puede quedar así unos cuantos años más? Hay tantos modelos, desde la Constitución de los Estados Unidos, que es una sola, y lo que en el tiempo, desde el 1776 a la fecha, lo que ha tenido son varias enmiendas, sí, sí. hasta la nuestra, La última no fue una enmienda, fue una reforma total. a través de la modalidad de enmienda. Y tenemos luego otras, como el caso de la nuestra, que del 44 a la fecha ha tenido múltiples modificaciones. Usualmente las modificaciones constitucionales en República Dominicana han respondido a una crisis político-electoral, ya sea posterior a unas elecciones para buscar el bajadero de solución de esa crisis, como ocurrió en el año de 1994, o previo a las elecciones, cuando por incluir o no el tema de la reelección presidencial, también ha sido modificada la Constitución. Yo creo que por eso en nuestro país genera mucho escepticismo cualquier abordaje de reforma constitucional. Por eso hay que entender bien cuáles serían los aspectos que se reformarían, cuáles de estos aspectos podrían ser cubiertos a través de leyes orgánicas o de leyes sectoriales para los temas que se quieren abordar. Yo creo que algo hay que hacer también en torno a que ese planteamiento del presidente Abinader, que ha sido insistente, ha sido coherente, tenemos que creer en su palabra en el sentido de que sería aspectos institucionales, pero mientras mayor transparencia y claridad haya de qué es lo que queremos hacer, se asuma también con la debida humildad y responsabilidad la supermayoría que habrá ahora en el Congreso Nacional. En nuestra historia reciente no hay un antecedente de una mayoría como la que aquí se tendrá. Como la actual. Un solo partido tendrá mayoría cualificada. Esto puede ser una extraordinaria ventaja para promover reformas pendientes en el tiempo, pero también debe servir como un llamado de atención a que se asuma precisamente con esa responsabilidad y no sea un avasallamiento, sobre todo en el diálogo social que debe continuar. Sí, César, y a propósito de todas esas reformas y modificaciones, el país en los estudios, por ejemplo, los que hace la OCDE, nos califica bastante mal en cuanto a competitividad debido muchas veces a los trámites burocráticos, que son muchos, costosos y lentos. Por ejemplo, la Dirección de Impuestos Internos ya ahora tiene una ventanilla única para ciertos aspectos, aduanas también. ¿Qué necesita el empresariado justamente para empezar a reducir toda esa burocracia y mejorar la competitividad? Interesantísimo en muchos de estos enfoques, no es solamente la burocracia como algo teórico, sino el costo que genera la burocracia. El costo y las oportunidades que se desaprovechan precisamente por estos tediosos procesos. Yo creo que ha habido mejoras importantes de simplificación de trámites, de uso de tecnología. De hecho, tenemos una grandiosa oportunidad para que al momento que se discuta un posible pacto fiscal, más allá de los aspectos puramente tributarios, veamos los temas de eficiencia y de cómo modernizar y fortalecer aún más la capacidad de nuestra autoridad tributaria. Cómo entrelazar sistemas. Nosotros vemos la informalidad, por ejemplo, en el sector laboral, y vemos que a veces las cifras que te da la TCS son unas, las que te da la DGI son otras, y las que te da la encuesta del Banco Central son otras. Entonces nos las pasamos haciendo aproximaciones y especificaciones de eso es lo informal, eso es lo formal. Pero quizás en algo como el mercado laboral de la República Dominicana deberíamos tener una homogenización de cuáles son las estadísticas y cifras que estamos utilizando. Pero yo creo que han habido avances, todavía hay mucho espacio de mejora. Por ejemplo, procesos en el Ministerio de Medio Ambiente, procesos que a veces son de renovación de licencias y conllevan muchas veces igual o más trámites y más tiempo que lo de la licencia original. Podríamos ver en muchas otras áreas en las cuales los tiempos pueden mejorar y sobre todo el uso de la tecnología y simplificación de trámites. El año pasado, perdón, Esteban, Sí, dale. después de que el Poder Ejecutivo ordenó el cierre total de la frontera con Haití, que por supuesto tuvo un impacto negativo muy grande en el sector productivo y comercial del país, se estableció, se anunció que se buscarían alternativas para diversificar las exportaciones dominicanas. En realidad, no sé si ocurrió, creo que como prensa nos quedamos esperando un poco, pero me gustaría saber si como los empresarios vieron esa oportunidad y si se diversificó el abanico para las exportaciones. Mira,
he tenido la oportunidad de hablar de este tema con ustedes en diferentes momentos y en algunos de esos momentos ha sido justo en el medio de la crisis. Y la reflexión que te hago es la misma, o sea, diversificar la oferta exportable de un país. La oferta se puede diversificar. Ahora, los destinos de esas exportaciones, diversificarlos, no es algo tan sencillo como darle un botón o hacer un anuncio. Si fuese tan sencillo, nosotros estaríamos exportando de todo a todos los países del mundo. Pero es un proceso que en la República Dominicana ha ido ocurriendo gradualmente. Cuando nosotros suscribimos el DR-CAFTA 2004, el 75% de nuestras exportaciones iban a los Estados Unidos y en ese momento sumarnos a esa negociación era garantizar el acceso preferencial a nuestro principal socio comercial. Hoy Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial, pero apenas poco más de la mitad de nuestras exportaciones van a ese mercado. El resto de las exportaciones ya van a Europa, van a Centroamérica, van al Caribe, empiezan a ir a Sudamérica. Entonces, esa diversificación ha ido ocurriendo porque ha sido la transformación del comercio global. Pero no es tan sencillo de que cuando un socio de la importancia comercial como es Haití para la República Dominicana se afecta al comercio formal, no es tan sencillo fomentar o producir un desvío. Por eso, por todas las vías, lo que tenemos que seguir es insistiendo en que Haití pueda recobrar un camino de institucionalidad, que la informalidad y el comercio desleal no va en detrimento solo de la República Dominicana, va en detrimento de ambos países. Y lo que ocurre cuando tú asfixias el comercio formal y hay una demanda porque no hay producción, es que el comercio se sigue dando por muchas otras vías que va en detrimento. Entonces, incluso está el contrabando. Claro, y eso va en detrimento de ambos países. Mejor, hay una situación también preocupante, César, y es que nosotros tenemos un sector de exportador que es muy elogiado, que es la parte que tiene que ver con las zonas francas. Y sin embargo, las exportaciones de productos nacionales se han ido reduciendo constantemente en los últimos años, al punto que incluso la ponderación de las exportaciones nacionales como parte de las exportaciones totales también se ha ido reduciendo, son apenas un tercio, cuando hace unos años era un 45% más o menos y 55% de la zona franca. Y también vemos ahí mismo una tendencia, no sé si es real o es perceptiva, de que muchas empresas nacionales están entrando al llamado régimen de zona franca. Entonces, ahí hay una situación de qué pasa con las exportaciones nacionales y qué pasa con la producción nacional con relación a la de zona franca, que no necesariamente todos los recursos se quedan aquí, porque muchas empresas son internacionales. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, y Esteban, al final en esa ecuación, lo que mucha gente no entiende, cuando personas como yo, que somos defensores de la producción nacional, insistimos en el apoyo que requiere la producción nacional, lo que muchas veces no se entiende es que no es nada más el número frío grande de cuánto se está exportando. Es que cuando se produce aquí, se genera empleo aquí, se paga impuesto aquí y el desarrollo se genera aquí, en nuestro país. Coexisten estos dos sistemas y de verdad lo que ha ocurrido con nuestras zonas francas es extraordinario. En apenas 30 años no solamente han aumentado significativamente sus exportaciones, sino que han diversificado los destinos y han diversificado la producción. Nuestras zonas francas, a partir de la ley 890, procuraban consolidar textiles y calzados para el mercado de los Estados Unidos. Esa era nuestra producción y nuestra oferta exportable. Hoy somos líderes exportadores de equipos médicos, de equipos tecnológicos, líderes de cigarros. La oferta exportable de nuestras zonas francas y los casi 200.000 empleos que se generan es algo realmente extraordinario. Ahora bien, por otra parte, nuestra industria nacional, que enfrenta muchísimos retos para lograr aumentar su productividad, para ser competitivos ante estos regímenes, también viene haciendo su parte. Por eso, de cara a futuro, todas estas reformas que estamos abordando deberían procurar algún nivel de equilibrio que permitan que ese desarrollo pueda permear en las diferentes esferas e inclusive lograr con éxito, porque ha sido una tarea pendiente, una interconexión entre los sistemas que nosotros tenemos. Si nosotros vemos ahora, por ejemplo, que ayer el ministro de Turismo hablaba de que nos encaminamos a un nuevo récord y 11 millones de visitantes, esos visitantes extranjeros en nuestro país consumen productos. En la medida que el consumo de esos 11 millones es precisamente producción nacional, entonces también aumentan las posibilidades que tenemos de generar ese desarrollo.
Entonces, al final del día, hay muchas oportunidades y definitivamente lograr los equilibrios y el apoyo a nuestra producción nacional es fundamental. César, alguno justamente de los obstáculos que que enfrenta el país para mejorar su competitividad, sus exportaciones, es la baja calidad educativa. Es algo que ustedes como empresarios siempre han destacado y en realidad no ha mejorado. Pero también la educación en tecnología, por ejemplo. Y mi pregunta es, si se mejorara esa calidad educativa, si se impulsara más la educación de las matemáticas, de las ingenierías, el país tiene la capacidad, la iniciativa privada tiene la capacidad para absorber a todos estos jóvenes, porque lo que vimos en los últimos 20 años con los miles de jóvenes que se fueron a estudiar becados por el Ministerio de Educación Superior y por universidades del exterior, es que cuando regresaron al país no tenían trabajo. Lo que nosotros vimos con la pandemia fue el aumentar el nivel de atención en este fenómeno del nearshoring, donde los grandes países atraían a sus costas sus suplidores para poder, no era ya solo un tema de costo, era hasta un tema de seguridad y de suministro, tener a sus proveedores cerca para poder producir los encadenamientos correspondientes. Ese nearshoring con el tiempo inclusive ahora ha adquirido otra denominación que es el friendshoring. No es solamente que esté cerca, sino que al menos compartamos las mismas visiones y tengamos las mismas reglas de juego. En toda esta reorganización del tablero internacional, la República Dominicana tiene muchísimas oportunidades. La infraestructura portuaria y aeroportuaria que hemos construido en nuestro país, la cercanía al mercado de los Estados Unidos, la interconexión con muchos otros mercados globales nos coloca a nosotros en el lugar ideal. Pero al final del día, cuando vemos en esas debilidades estructurales, nos damos cuenta de que hay muchos aspectos a mejorar. Si parte de las inversiones que se están haciendo por parte de los Estados Unidos es precisamente en el tema tecnológico, microprocesadores, y nos damos cuenta en cuál es el talento y la formación que tenemos aquí, tenemos una brecha importante. Si nos damos cuenta de que posiblemente ya los abogados, los administradores, los mercadólogos están en exceso, pero necesitamos ingenieros, agrónomos, veterinarios, procesadores, diagramadores. Entonces, ahí hay una grandiosa oportunidad. No solamente orientarnos en la formación de educación superior, sino la formación técnico-profesional. Creo que hay grandes oportunidades, inclusive en las discusiones de reformas que podrían producirse en los próximos días, de reorganizar la parte institucional. Pensar, mira, la asignación del 4% del Producto Interno Bruto al sector educativo, que se traduce en casi una tercera parte del presupuesto nacional, pero también hay asignaciones presupuestarias de otras instituciones que tienen que ver con educación que van más allá. Entonces, ¿qué tal si nosotros no solamente por un tema de eficiencia presupuestaria, sino también de eficiencia en la gestión que están haciendo estas instituciones, podremos lograr una reingeniería del sector? Entonces, ojalá este tema esté sobre el debate, porque sin invertir en educación, todas estas oportunidades se van a esfumar. Bueno, agradecemos a César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, por haber estado con nosotros en esta entrevista interesantísima sobre diversos temas. Lo hemos aprovechado bastante, lo hemos aprovechado muy bien. Claro, no, y qué bueno que lo tuvimos nuevamente aquí, porque lo teníamos varios días invitando. De hecho, nos quedó pendiente después de las elecciones. Bueno, apenas ha pasado una semana. Digo después de las elecciones porque siento como que hace mucho. Fue tan rápido y el resultado fue tan veloz que siento que ya las elecciones pasaron hace tiempo. Y por cómo van las cosas, quizás estaremos hablando más a menudo, con frecuencia. Claro. Muchísimas gracias, César. Bueno, ustedes que están en sus casas, por favor, no se vayan, porque volvemos en 3 minutos con más información.